El pasado domingo, como todos sabéis, Antoine Griezmann volvió al estadio de Anoeta. Hoy vamos con un vídeo polémico, con un vídeo que me sale de dentro hacerlo porque creo que Antoine se merece bastante más respeto del que ha tenido. Si has ido a Anoeta a insultarle y me vas a decir que es libertad de expresión, te diré que la libertad de expresión acaba donde empieza la siguiente, que insultarle no es, creo que no es libertad de expresión y que desearle la muerte evidentemente no queda amparado en la libertad de expresión, pero para los que somos de una generación anterior, Antoine Griezmann no os voy a decir que lo significa todo, pero creo que se simplifica todo si os digo que si Antoine no hubiera aparecido, probablemente la Real no estaría, seguro no estaría donde está, probablemente no estaría en primera división, y hay un pequeño porcentaje de posibilidades que si viviste y fuiste consciente en 2008 de cómo estaba la Real, es posible que sin Griezmann y sin el granito de arena que le aportó para el ascenso, igual hoy ni siquiera existiera la Real. Así que voy a explicar a toda esa gente que quizás no lo sabe, que odia a Griezmann, por qué creo que no tiene que odiarle. He puesto abajo una escala de grises porque no todo es blanco o negro, no todo es Griezmann lo ha hecho todo bien al irse de la Real, y evidentemente nada es tan grave como para desearle la muerte a Antoine Griezmann, que me parece unos cánticos censurables, y si te pillan las cámaras de Noeta cantándolo, espero que la multa que le han puesto a la Real la tengas que pagar tú y el que le estuvo avalado y el que, bueno, todos los que cantaron ese cántico, que entre el resto, pues silenciamos, pitamos, porque en mayo pasó, pero yo estaba trabajando y con auriculares normalmente no me entero lo que se canta, pero el domingo sí lo noté. Y el domingo yo lo silbé porque creo que Antoine no se merece eso, porque es parte fundamental de la historia de la Real. E igual, sin Antoine, la historia de la Real hace tiempo que habría acabado. Vamos con un vídeo polémico, meto la entrada de la Real y empezamos. La verdad que suena un poco viejuno, es un vídeo en el que ya marcamos la edad que tenemos, ¿no? Pero vamos a hablar del verano de 2010, de una Real deprimida, de una Real en segunda división, y si a ti, por ejemplo, persona que ha visto a la Real en Europa 5 años consecutivos y que ahora le parece un drama no ir un sexto año el año que viene, a mí me parece una decepción, pero nunca jamás será un drama. Si para ti es un drama no jugar una final de Copa, te diré que en 2010 estábamos en una tesitura muchísimo más jodida. Estábamos en mitad de tabla alta, sí, pero mitad de tabla de segunda división. La Real en el verano de 2010, quien confiara de verdad en que la Real iba a subir en el verano de 2009, que se ponga una medalla, y espero que haya comprado mucha lotería en su vida porque le habrá tocado seguro. Veníamos de un año anterior en el que la Real había tenido una campaña de Urtenbay, pero nadie se la creía. La Real había acabado sexta. Es verdad que en segunda cambia mucho el ascenso, quién es el primero. La Real no consigue muchos más puntos de la segunda a la tercera temporada, pero en un año es quinto, sexto y en el otro es primero. ¿Por qué? Pues porque en el segundo año el Xerez, el Zaragoza y no me acuerdo quién es el otro hacen 80 puntos. La Real sube con 74 como primera clasificada. Así que verdaderamente Antoine no cambia muchísimo. Él metemos más goles, recibimos menos. Simplemente la Real es un mejor equipo, gana más partidos, y de la batuta de Martín Lasarte, que no le conocía a nadie, pues sube a primera división. Y una parte fundamental de esa culpa la tiene Antoine Griezmann. Ya te digo que era un verano jodido, era un verano en el que el primer año había habido movida, pero por lo menos con todo lo que había fichado la Real en invierno antes de lo de Vitoria, pues en verano estábamos excitadillos con a ver qué trae el señor este que era Iñaki Badiola, ¿no? Al final trajo a Marquitos y a Moja, un tipo majo Moja, un buen jugador Marquitos, pero lejos de lo que había traído en invierno, que era Martí, Víctor Casadesus, Alberto Morgado, Fran Mérida, Nacho, el exjugador de Getafe y Betis, que era buenísimo, era típico futbolista que no te das cuenta de lo bueno que es hasta que viene a tu equipo, y verdaderamente la Real tiene un equipazo para ascender, pero no lo consiguió. Que igual habría ascendido ese año y luego habría vuelto a bajar, eso ya es una realidad de la que no sabemos, pero vamos a seguir hablando de todo eso porque creo que mucha gente va a decir, sin Griezmann la Real habría subido igual. Puede ser cierto, pero puede no ser cierto, porque la última vez que Griezmann jugó en la Romareda lo hizo con la camiseta de la Real. Y es que no ha vuelto a jugar en la Romareda porque el Zaragoza no ha vuelto a subir. El Zaragoza es históricamente o a nivel de ciudad más grande que la Real y lleva 10 años en segunda división. El Depor, ¿qué os voy a decir? Ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado. La última vez que ha bajado hasta la segunda D, con lo cual nada nos hacía presagiar que la Real fuera a caer tan bajo, porque la Real al final tiraba de Zubieta y venía una de las mejores generaciones, dicho por los expertos, que era la mía, la de los 90, la del equipo del año 90 con Asier Yarmendi, John Castañaga, estaba Íñigo Martínez también por ahí,
pero de esa generación tampoco ha llegado a mucha gente, con lo cual no sabemos a ciencia cierta si antes o después la Real lo habría subido, pero sí sabemos que con Antoine lo hizo. Antoine fue como un rayo de sol como un oasis en el desierto, como un rayo de sol en una noche, en un día lluvioso en Donosti. Pues es muy Mr. Wonderful, pero es que fue un poco así, porque aquel año lo único que nos ilusionaba, el año del centenario, yo creo que era Antoine Griezmann. Xavi Prieto era muy bueno, Xavi Prieto ya había pasado esa etapa en la que algunos querían echarlo de la Real y se iba a quedar. Venía Emilio Nsue, que tenía buena pinta, venía Jonathan Estrada, que al tercer día ya vimos que no valía para ser titular en ese equipo, la Real había recuperado a riesgo, con lo cual tenía dos grandes porteros, pero sinceramente, quien en 2009... En los 3 primeros partidos pensara que la Real iba a ascender, repito, que tenía que haber comprado mucha lotería. La primera victoria de la Real, si mal no recuerdo, llega en Tarragona en un tiro de Carlos Bueno que no entra y que a mí todo nos dan la victoria. Es una Real que ya digo que había quedado a mitad de tabla, que sí que había subido Zurutuza, pero que no sabemos físicamente cómo era, porque Lillo tenía la frase manida de es que sí, es muy bueno, pero siempre le veo una camilla. Bueno, pues luego Zurutuza subió y fue fundamental también en la historia de la Real, ¿no? Pero Antoine Griezmann, cosas que quiero decir... Pues es que en aquel momento, cuando debuta en Cherloya, me acuerdo que de escuchar, en aquella época no se veían todos los amistosos, los daba la ETV, pero bueno, yo en pretemporada no acostumbro a ver los partidos de la Real, ¿no? Y de repente sale, mete 2 goles, de repente juega la Real contra el Eibar, en Ipurúa también marca un gol, y dices, ostras, a ver si este chico va a ser bueno. Y la primera vez que yo vi a Antoine en persona fue un partido de Copa contra el Rayo. Ahora que os vuelvo a lo de la decepción que fue perder contra el Mallorca en la semifinal de Copa, en aquella época en la que la Real estaba en segunda división, yo me conformaba con pasar una eliminatoria porque los de segunda tenían una previa y que te tocara un primera, porque llevabas 3 años sin olerlos, porque habías jugado contra el Madrid el partido del centenario, pero era el único partido que habíamos visto de un equipo de primera división en 3 años en Anoeta, y vino el Rayo y nos ganó. Pero en la segunda parte hay una carrera de Griezmann que tú pierdes 0-2, pero dices... Ostras, hay esperanza. Este chico es completamente diferente y es una maravilla verlo. Con lo cual, pues es que nos aferrábamos a él. Creo que es su primera titularidad en la Anoeta contra el Huesca. Y no sé si es el primer balón que toca, pero el segundo o el tercero se le pone en la derecha y mete un golazo de fuera del área. Y Antoine Griezmann le cambió por completo la cara a la Real, a nuestra Real, para ponerla de nuevo donde merecía. Para la historia me guardo esa imagen de Antoine llorando en el césped de Anoeta el día que subimos contra el Celta. También deciros que aquel año, por cierto, sube Alberto de la Vega, que es otra persona fundamental en el ascenso a la Real, pero que a mitad de temporada era suplente porque jugaba en la vaca Anso y jugaba en la banda izquierda Miquel González, con lo cual, bueno, pues creo que tiene mucha culpa de ese ascenso Antoine Griezmann. ¿Por qué? Pues es que no es solo lo bueno que era, sino todo lo que transmitía. Ese niño tímido pero golfo, ese chaval descarado, ese chaval que con 19 años era un extremo, pero que la carrera de la Bella evidentemente ha sido muy buena, pero no voy a decir que toda se la lleva Antoine Griezmann, pero con un extremo bastante más vago, de la Bella habría tenido que trabajar el doble o el triple, pero Antoine era un tipo tan sacrificado que en aquel equipo pues era una bendición verlo con Alberto de la Bella, en aquel equipo, en el de después y en el de después, porque hizo mejor la lateral de Santa Coloma de Gramenet. ¿Podemos decir que Antoine Griezmann fue el MVP del ascenso de la Real? Pues si no fue el MVP, estuvo ahí, con Carlos Bueno y sus goles, que tampoco fueron muchos, con Xavi Prieto y su partido de 300 en la nieve contra el Betis que marca, Antoine el día del Cádiz, cuando marca el 5-1 y se tira de rodillas. Es que somos todos Antoine, todos queríamos ver al niño porque era pues un hijo de la ruina, ¿no? Que suele decir Quintana a los canteranos. La Real estaba en la ruina más absoluta y había salido un chaval con el que nadie contaba, absolutamente nadie contaba, y de repente era el puto amo, con lo cual... Antoine solo había ganas de verlo. Aquel verano se va con Francia, es campeón de Europa Sub-20 contra la contra la selección española, y luego el ascenso, el debut en Primera División, él es suplente, si mal no recuerdo, no es suplente de Paco Sutil. También hay un mercado, no sé si es ese año o el siguiente, en el que hay un Mundial Sub-20 en el que Griezmann está, con lo cual se pierde la pretemporada y le cuesta un poco más entrar, pero... El primer año en Primera División, Antoine marca el primer gol contra el Depor, se mete en un coche, marca un gol contra el Hércules, marca 6 goles en total el año de Martín Lasarte. Y sin Antoine habríamos subido, pues quizás sí. Sin Antoine nos habríamos mantenido. Aquí estoy bastante más convencido de que no, porque la Real en el año 2011 entra en una caída meteórica. Os hemos contado alguna vez, para los que no lo sepan, que la Real aquel año ganaba mucho en casa pero perdía afuera. De hecho, la Real de Martín Lasarte el primer año en Primera División pierde todos los partidos de fuera de casa en la segunda vuelta. Entonces la ecuación era sencilla: el día que te ganen en casa nos vamos a meter en un lío morrocotudo. Bueno, pues te ganó el Hércules, que llevaba un mes entero sin cobrar, sin entrenar, viene Drente, te mete 2 goles, tal. Ese día
salimos de Anoeta acojonados porque volvíamos a bajar, porque la Real era claramente el candidato perfecto para ese clásico equipo que hace una primera vuelta y se cae, como hizo Leibar años después. Eso era la Real, hasta que llegó un partido en abril en el que la Real, de 9 partidos, solo gana 1, y es un doblete de Antoine Griezmann contra el Sporting. Un día mítico en el que Antoine acaba celebrándolo en la portería de la grada de la Peña Mújica con un segurata así abrazado y diciéndoles: es la hostia como animan, ¿eh? Bueno, pues esa misma gente, entiendo que es la que luego, o la gente que está con ellos, porque entiendo que ellos no, porque ellos sí saben lo que supone Antoine, pues son los que tuvieron los cánticos que creo que son, son absolutamente denunciables por mi parte. Aquel verano ya hubo un poco de movida, porque un agente de Antoine, no sabemos si con el permiso de Antoine, él dijo que no y luego lo cambió, estuvo negociando con el Atlético de Madrid, no salió, volvió y primer partido en Anoeta, marca gol al Barça y pide perdón un poco al estadio. De nuevo, Antoine en los 2 primeros años, hay un dato increíble en primera, pero en los 2 primeros años Antoine marca en 12 partidos y la Real gana 9 de ellos. En esto de ataque cubo tiene una estadística increíble. Si llega a la estadística de Antoine va a ser todavía más tremenda. El año de la Champions, evidentemente, es el año del despegue absoluto de mucha gente, de Carlos Vela, el año increíble de Alberto de la Bella, el año tremendo de Zurutuza cuando jugaba, el año de Iyarra, que era una maravilla ver jugar a Iyarramendi, y el año en el que Griezmann, Vela, Xavi y Prieto de Guerreche pues eran una maravilla y eran absolutamente una locura, un delirio para los aficionados de la Real que les veamos y no nos creíamos que hace 3 años esa gente sin Vela estuviera jugando en segunda división. Bueno, pues Antoine, de los últimos 4 goles de la Real, marca 2 de ellos. Marca uno contra el Real Madrid. De hecho, de los últimos 3, marca el 2-2 contra el Real Madrid. Luego hemos marcado el tercero y marca el gol de Coruña. Evidentemente, sin la participación de Antoine, la Real no habría ido a esa Champions. Eso me parece de manual, porque al día del Madrid es un asedio, pero Diego López se pone en plan sinvergüenza, que nos lo paraba todo, y es Antoine el que mete el 2-2 y luego Xavi Prieto el que mete el 3-3. En Coruña, casualidad de la vida o no, Antoine tiene ese ángel de, en el día de a la hora H, el despeje de Aranzubía, le cae a Antoine, le pega mal, pero acaba entrando. Y con ese gol vamos a la Champions. Repito, 3 años antes estábamos en segunda y ese junio de 2012 la Real toca el cielo volviendo a la Champions. Una Real que sin Griezmann en 2012 probablemente es que ni existiría. Estoy convencido de que con la situación económica que había, la Real sin ascenso no habría podido mantenerse. Luego vas a la Champions. En Gerland, que os voy a decir, mete el gol de su vida. Evidentemente, el primer gol de la Real en la Champions. Sin Griezmann nos habríamos clasificado para la Champions. Hombre, pues Carlos Vela hizo bastante más en esa eliminatoria contra el Lyon, pero evidentemente el que caía en el camino es Antoine Griezmann con una chilena para el delirio colectivo. Eso sí que fue una maravilla, que además el pase de Vela fue es que va muy para atrás y de repente le ves hacer la chilena. ¿Qué haces? Bueno, pues lo que hace es meter un gol de leyenda en la historia de la Real, uno de los mejores que vamos a ver, y ese es Antoine Griezmann dándolo todo por la Real. Aquel año mete 20 goles. Os voy a dar, y esto estoy de acuerdo con mucha gente, que Antoine Griezmann es internacional en marzo de 2014 y sabe que va a ir al Mundial. Y Antoine Griezmann desde marzo de 2014 no rinde al nivel en la Real y de hecho marca 20 goles y en febrero marca el 19º contra el Barça. Luego marca un gol en Vigo en un partido en el que la Real empata 2 con gol de Canales y gol de Griezmann. Y a partir de ahí pues se echa a dormir, ¿no? Porque la Real no tenía ningún tipo de ambición, porque la Real ser séptima que sexta parecía que le daba igual y al final acabó séptima por perder el último partido de Liga contra el Villarreal. Fuiste a la previa de Aberdeen, la pasaste de canutas, fuiste a la previa de Krasnodar y te pintaron la cara pues una banda de jugadores rusos con Marsinia, que hay al aparato también en el árbitro, pero estamos hablando de un jugador que marca 20 goles en ese año, que de hecho marca 5 jornadas consecutivas, está marcando Antoine Griezmann, que desde Kodri y Nihat creo que nadie lo había hecho y después creo que nadie lo ha vuelto a repetir. Ese es Antoine Griezmann, que además en ese verano de 2014, Antoine se va, ha jugado el Mundial, hay una imagen mítica suya de él llorando en Brasil cuando se elimina a Francia, y hasta donde yo sé, la Real le dijo: no vuelvas a Zubieta, es decir, te hemos traspasado, muy bien, jiji, jaja, que te vaya súper bien, te debemos un montón, pero no vuelvas a Zubieta, despídete como quieras, pero no vuelvas a Zubieta. Antoine, terco como una mula, cogió el coche, por la mañana pasó reconocimiento en el Sanitas de Madrid y por la tarde estaba en Zubieta dando la cara y expresando ese estado súper agradecido de estar en la Real. Os voy a poner, de hecho, parte del vídeo que hay en YouTube de esa despedida de Griezmann, recalcando lo que os he dicho. Hasta donde yo sé, la Real no quería que saliera a esa rueda de prensa, pues porque creía que no era necesario. Antoine creyó necesario venir a dar la cara y a explicar el orgullo que había sido jugar en la Real. Bueno, sí, era importante para mí venir para despedirme, para todos los años pasados aquí, y la verdad que llevé con 13 años y el club ha sido el único que me ha dado confianza, que ha creado en mí,
y he pasado, la verdad, 10 años increíbles. He llegado como un niño y me voy como un hombre, ¿no? Hemos jugado en segunda, hemos subido a primera, luego hemos jugado Champions, que para cualquier canterano de aquí jugar Champions es un sueño, y luego pues jugamos Europa League, y la verdad que son muchos recuerdos que nunca olvidaré, y la verdad que me voy contento y feliz de haber estado en ese club, y eso, ¿no? He tenido una oportunidad única para jugar con un club que aspira a muchas cosas, y eso, ¿no? Quería agradecer a Loren, al Presi y la gente que trabaja en las oficinas, a los entrenadores que he tenido en la cantera, a los entrenadores que he tenido en primera, y luego también a los compañeros que he tenido durante todos esos 10 años, y creo que ya está, ¿no? Estoy muy feliz, ojalá le vaya bien a la Real, tienen mucho. Que me vais a decir, es un gesto de cara a la galería. Puede serlo, pero es un gesto bonito de cara a la galería de ser agradecido con quien te ha dado tanto. Por comparar, ese mismo verano, sea uno de los capitanes, Claudio Bravo, bastante más mayor, con el culo pelado, y lo que hace es emitir un comunicado en el Diario Vasco para despedirse de la afición de la Real. Ni una rueda de prensa, ni un, ya tengo un Zubieta en un hotel donde quieras. No, Claudio Bravo mandó una carta al Diario Vasco y se quedó tan ancho, después de forzar su salida hasta lo indecible para marcharse al Barça. Ese mismo verano, Willy Caballero se va del Málaga al City y no da la rueda de prensa en la Rosaleda, pero va a un hotel de Málaga y dice: hola, soy Willy Caballero, quiero despedirme, y se despide como Dios manda. Claudio Bravo no, y Antoine Griezmann sí que lo hizo. Antoine se fue por 30 kilos. La Real, bueno, le metió un golazo al Atlético con ese 20%, eso es una maniobra maravillosa de Joaquín Aperribay, y es la venta más importante de la historia de la Real. El resto, luego es verdad que Iyarra ya se había vendido antes, pero es la venta más importante, porque son 30 más 24 que luego consigues años después, y Antoine es un tipo que a los 2 años fue MVP de una Eurocopa, es un tipo que a los 2 años estaba en una final de la Champions, es un tipo sin el que no se entendería la Real a día de hoy. Por eso a mí es que me da mucha pena. Antoine, el primer año que vino, que perdió 2-1 contra la Real, en el primer día de Manu Alguacil en el banquillo de Anoeta, aunque estaba a las órdenes la Real de Asier Santana, ese día a Antoine le cantaron Griezmann Morete, lo cazaron las cámaras de la Sexta, y se le ve a Antoine diciéndole a la música: pero ¿qué decís? ¿No? Bueno, pues eso yo creo que se había callado. Quiero decir, eso yo no lo he vuelto a vivir hasta este año en mayo, que sí que he visto que volvía a suceder, algo que yo no me enteré mucho en el partido, pero luego es verdad que, bueno, sí que ves vídeos y tal, y sucede, evidentemente, y lo de este domingo ya es que me parece, a ver, que son pocos. Si estás viendo esto y eres uno de ellos, sois pocos, sois minoría, porque el resto del campo silenció los cánticos, pero es que quizás no sepas. A mí, si Antoine hubiera hecho su carrera en otro lado, me habría gustado más, evidentemente, que si lo hubiera hecho en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, yo tengo amigos que son aficionados del Atlético de Madrid y evidentemente no defienden a la persona que asesinó a Aitor Zabaleta, pero el club, la institución, entiendo que queda manchada para la historia. Pero Antoine en Zubieta no le enseñan a odiar al Atlético de Madrid. Antoine lo que quiere es ser futbolista, no ser jugador de la Real. Llega a ser jugador de la Real y luego llega a ser futbolista. ¿Antoine está encantado en el Atlético de Madrid? Pues sí, porque cuando se fue entendíamos, intuíamos que, a diferencia de Iyarra un año antes con el Madrid, Antoine la iba a petar a las órdenes de Simeone, como finalmente ha hecho, ¿no? Entonces, creo que sí, que coge el megáfono y que se mete con el Frente Atlético, que ojalá no lo hiciera. Repito, a mí es una cosa que me molesta, pero me molesta hasta el punto de: si vienes a Noeta una vez, no te aplaudo, pero no te insulto. Te puedo silbar, no te insulto, y mucho menos te deseo la muerte. ¿Que coge el megáfono? Vale, el año pasado Antoine nos mete gol en el último minuto, en el Metropolitano, no lo celebra, pero luego es verdad que a los 2 minutos, cuando acaba el partido, está besándose el escudo. A mí es un gesto que con la Real en el campo de Antoine me sobra, pero repito, pues viene a Noeta y no le aplaudo, pero no le insulto, y mucho menos le deseo la muerte. Además, Antoine es, creo que objetivamente, de los que están en activo, el jugador de Zubieta más representativo, no sé, pero el más famoso seguro, y hace por la Real una barbaridad, porque Antoine es una persona cuyos hijos visten en casa con camisetas de la Real. Lo ha enseñado él, lo ha enseñado Erika Choperena a su mujer en redes sociales. Esta misma semana, después de el mal trago que tuvo que pasar a Antoine cuando se le cantó eso, cuando lo escuchó, por mucho que luego dices, bueno, el resto les han callado ya, pero ahora has tenido que escuchar. Erika subió una story con un niño vestido con uno de sus hijos, no sé cuál de ellos, vestido con el chándal, que muchos
A muchos no les gusta el que la Real le rinda medio pleitesía a Griezmann en redes sociales, pero bueno, es que es una celebridad, es una persona tan grande que ha salido de aquí que creo que la Real tiene que sacar pecho para que la gente no compre el relato de no, el Cholo creó el futbolista. No, 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 perdona. El Cholo pagó 30 millones de euros por un proyecto de futbolista que ya era la leche y luego le ha sacado de rendimiento, pero ya era la leche. Al final, Antoine, os decía, hasta donde yo sé, se quiso despedir en persona, lo cual me parece que le honra, y Antoine 4 años después es campeón del mundo, y Antoine 4 años después, en 2018, habla con la Real para decirle, oye, quiero ofrecerle la Copa del Mundo al estadio de Anoeta. La Real le dice que no es buena idea, que no cree que sea buena idea, y la Real es la que, bueno, dice que no a ese prolegómeno de un Real 0 Atlético 2 en el que Morata nos mete 2 goles, en el que Teo le defiende mal, está el vídeo de 4, están de jiji jaja y le mete gol. Pues ese día Antoine quería salir al campo con la Copa del Mundo y decir, sin vosotros esto no habría sido posible. Visto lo visto, a mí me habría encantado que se hiciera porque, bueno, algunos le habrían pitado, pero otros muchos le habrían podido aplaudir, y como creo que Antoine es una persona mucho más querida que odiada en Anoeta, pues me habría encantado ver ese detalle de él para la Real y sobre todo de la Real para él. El dato tremendo que os traigo es que Antoine en su carrera en la Real en primera división, o sea, sé 10, 11, 11, 12, 12, 13 y 13, 14, 4 años, marcó en 33 partidos con la camiseta de la Real, solo se perdió en 3. Estuvo en la Real 2 años en los que no perdía con gol de Antoine, pierde 2 veces. El primer año uno es el Hércules, el otro creo que es en Coruña o contra el Depor, creo que perdemos el primer año con Martín Lasarte, y la siguiente es un 5-1 en el Bernabéu, en el que marca una vaselina por encima de Diego López en un partido, bueno, muy malo de la Real, pero es un dato tremendo. 33 partidos, solo 3 derrotas con goles de Antoine Griezmann. Tenía aquí todo apuntado porque creo que es un día en el que verdaderamente libertad de expresión, la que queráis, desear la muerte no es libertad de expresión, y creo que Antoine no se lo merece. Puedes no aplaudirle, repito, porque te moleste que se meta con los ultras o porque te moleste que se bese el escudo cuando marca un gol a la Real, cosa que hizo después del partido, por cierto, a mí me molesta, pero no le insultas, indiferencia en cualquier caso. Pero luego, cuando Griezmann se retire, tienes que ser consciente de que se ha retirado una parte fundamental de la historia de la Real. Te lo podría contar Xavi Prieto, te lo podría contar Martín Lasarte, te lo podría contar Carlos Bueno, Mikel Aramburu, toda esa gente sabe. Probablemente Mikel Aramburu no habría vuelto a jugar en primera división si Antoine Griezmann no llega a aparecer aquel verano en el que no hay un medio izquierdo, se lesionan los dos del filial y oye, vamos a llamar el del juvenil. Y de repente Martín Lasarte dice, este no vuelve a bajar, ¿eh? Este chaval se queda conmigo y este chaval es una maravilla. Os digo, volviendo al inicio, era el verano en el que la Real iba al centenario. Yo en aquella época, aquella primera década de los 2000, vi al Sevilla ganar una UEFA en su año del centenario, porque cuando yo era pequeño el Sevilla nació en el 1905, creo que es, ¿no? Y de hecho la canción del Arrebato habla de ese, bueno, hay un vídeo mítico del Arrebato del año 100, minuto 100 es el gol de puerta, que era un poco la mística, ahora lo han cambiado, no sé por qué, pero bueno, lo han cambiado, gana la UEFA, el Betis gana la Copa, y yo me acuerdo que aquellos años en los que la Real luchaba por no descender, pensar, bueno, en 2009, 2010... 2007 pensaba también, porque hay una época en 1907 no sé qué de la Real, pero bueno, 1909, 2009, pensaba que la Real iba a hacer algo grande, y ese algo grande fue ascender, que para mí evidentemente fue un punto de partida, pero no es algo grande porque es volver a donde tenías que volver. Ahora, años después me doy cuenta que si la Real no vuelve ese año, igual no vuelve nunca. Entonces, agradecido eternamente a todos y cada uno de los jugadores que Martín Lasarte utilizó en aquel año en el que volvió a la Real, y especialmente a Antoine Griezmann, porque ya digo que en septiembre de 2009 era el clavo ardiendo al que nos agarrábamos para tener algo de ilusión, porque la Real pintaba complicada, y ser de la Real era complicado, porque venía el Poligio y te ganaba, porque venía el Castellón y te ganaba, porque quedabas quinto en segunda división y decías, bueno, pues a ver cuándo tenemos una alegría, ¿no? La Real, el año del descenso casi se salva, el año de su campeonato casi gana la Liga, y el año del no ascenso casi sube. Y yo pensé, bueno, pues en el casi no vamos a quedar en segunda división durante mucho tiempo. Apareció este tío y nos cambió la cara como un calcetín. Así que, por mi parte, Antoine siempre va a ser uno de los nuestros, siempre va a ser un tipo súper querido. Me alegro inmensamente de sus éxitos, del Mundial que gana en 2018. Me dio un poco de pena la final del Mundial que pierden en 2022, mucha pena la final del Euro que pierden en 2016, porque es que es para sacar pecho. De Zubieta han salido Xabi Alonso y Antoine Griezmann. Quizás no son los más queridos, o bueno, quizás no, seguramente no son los más queridos, pero son dos personalidades tan importantes en el fútbol que tenemos que recordar que salieron de aquí, que son de los nuestros y que un día defendieron la camiseta de la Real durante mucho tiempo y que fueron fundamentales en la historia reciente, más de Antoine, de la Real. La Real no se entendería sin Antoine Griezmann, y sigo convencido de que
pues igual no existiría la Real si Antoine Griezmann no hubiera aparecido y si la Real no hubiera subido, porque sin Griezmann no habríamos subido, no nos habríamos mantenido, no habríamos ido a Champions. Estoy convencido de todo eso. Ahora, con respeto, abajo, decid lo que queráis, like, os suscribís, nos seguís en redes. Muchas gracias. Agur.